Ahora sí, estamos en vivo. Hola, y esta vez estamos juntos. Lo logramos. Estamos juntos para poder compartir el segundo programa. Y obviamente, en nombre de El Guardián de la Salud, les damos la bienvenida. Y vamos a estar hablando un poquito del coronapánico, pero principalmente por qué nos enfermamos a nivel respiratorio en general. Porque lo que asusta de todo este tema de los virus, más que la gripe, asusta la neumonía, las bronquitis que pueden agravarse y convertirse en neumonía. Entonces, este es el tema de hoy, hablar un poco del por qué nos enfermamos y podemos llegar a esas gravedades que ponen en riesgo la vida. Justamente, y además, bueno, la serie de otras enfermedades que podemos tener como concomitante a este gran pánico mundial que se ha generado por el famoso coronavirus. Así que va a estar súper interesante, todos los que estén viendo, compartiendo, que nos hagan llegar sus consultas, porque así podemos también responder desde nuestro punto de vista, que es el que compartimos a través de las 5 leyes biológicas, darles alguna mirada diferente y obviamente una opción diferente para enfrentar todo esto. Así que, bueno, espero les guste todo esto. Compartan, ¿eh? Sí, vamos a tratar de que sea un poco más didáctico para que no solo hablemos de lo que creemos que quieren escuchar, sino lo que realmente les interesa, las inquietudes que tienen respecto a esto. Porque, como siempre, estamos dando un enfoque desde las 5 leyes biológicas, la nueva medicina germánica. Entonces estamos hablando de las causas reales de fondo, lo que gatilla las enfermedades, la causa más profunda, y no culpar a un simple virus o algo que es algo que se ve dentro de cualquier cuadro. Se pueden identificar síntomas, bacterias, virus, todo tipo de microbios, pero la nueva medicina germánica nos explica que eso no es la causa, porque si no, todos los que entraran en contacto con esos virus o bacterias se enfermarían, pero no se ve eso. Hay personas que no les pasa nada, otros que son solo portadores asintomáticos y otros que se enferman leve y otros que se enferman muy, muy grave. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a algunos les afecta mucho y a otros casi nada? Eso es lo que la nueva medicina germánica responde súper bien, y es como el gran punto ciego en todas las otras medicinas que hemos podido conocer hasta ahora, que dan explicaciones, pero no son explicaciones completas, porque uno ve incongruencias dentro de la realidad, porque una persona súper saludable, en súper buenas condiciones, con un sistema inmunológico, entre comillas, un sistema inmune súper sano, con todas las de nunca enfermarse, igual se enferma, y ahí queda como, esto es algo muy raro, pero dentro de la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas tiene una explicación sumamente lógica. Exactamente. Y bueno, a través de la primera ley, que es justamente que cada persona enferma a partir de un shock altamente traumático, inesperado y vivido en soledad, obviamente para muchas personas esto es un shock traumático, inesperado, que muchos esperábamos volver a la normalidad después de un estallido social que no hizo, digamos, a los que somos emprendedores y tenemos algunas cosas propias, nos hizo mucho daño salir adelante después de esto, y obviamente aparece este famoso coronavirus y prolonga, digamos, de forma inesperada una recuperación, ¿ya? Eso es del lado financiero. Eso desde el lado financiero, que obviamente afecta a muchos. No sabemos cuánto, pero a la vuelta del tiempo, cuando esto pase, podemos analizar a cuántas personas les ha afectado financieramente, porque va a afectarles a nivel hepático principalmente y a nivel pancreático, ¿ya? Y obviamente todo eso puede generar una serie de dificultades en cuanto a la digestión y a los problemas nutricionales. Así que vamos a ver a la vuelta del tiempo cuántas personas lo vieron de esa manera,
¿ya? Pero cada uno lo vive distinto y lo que se ve en esta pandemia es que las personas lo están viviendo en relación a su sistema respiratorio principalmente. Claro, obviamente quienes creen en el contagio de forma masiva y quienes creen que los virus son entes que se mandan solos y que pueden invadir, son extraterrestres que pueden colonizar nuestros cuerpos y matarnos, obviamente lo viven como un miedo a la muerte. Eso activa un programa en nuestro cerebro de supervivencia, lo cual aumenta nuestra capacidad de procesar el oxígeno, que puede ser a través de los alvéolos pulmonares o a través de los bronquios o los conductos bronquiales, ¿ya? Entonces puede ser una de estas vías o pueden ser ambas, ¿ya? El coronavirus, se ha dicho mucho que uno de los síntomas que lo identifican, para diferenciarlo un poco de un resfriado, porque si tú lees, yo he visto varias entrevistas a médicos y especialistas donde describen los síntomas y resulta que describen un resfriado. Tú pones al lado una descripción de un resfriado y es exactamente igual. Entonces, cuando quieres diferenciarlo, la única diferencia hasta el minuto, una diferencia clara, es que supuestamente tiene una tos más seca, ¿ya? Una tos sin expectoración, lo cual nos está dando señales que estas personas están viviendo un conflicto de un respiro, algo que me está asustando de manera súper violenta y inesperada. Entonces se abren los conductos bronquiales y eso provoca una tos seca mientras estamos viviendo el conflicto de forma activa, ¿ya? ¿No afecta la laringe? Puede también afectar la laringe si es que lo veo como una amenaza inminente, como si me estuvieran atacando de forma física directamente a la laringe, ¿ya? Como que me están tomando del cuello. Yeah. O sea, si alguien me estornuda en la cara, por ejemplo, alguien podría tomarlo de esa forma, ¿ya? Como que me va a tomar del cuello y me está matando, porque supuestamente me está contagiando de un virus. Yeah. ¿Ya? Volviendo a ese punto del tema del contagio, yo quería compartir pantalla para que veamos en nuestra página web un artículo que publicamos hace poco. Coronavirus, el contagio no existe, lo enfocamos específicamente al coronavirus, pero obviamente es en general cualquier enfermedad infecciosa o supuestamente contagiosa, y explica la visión de la nueva medicina germánica de que el contagio no existiría. Así que les voy a compartir pantalla para que vean el titular de ese artículo. Ya se me perdió la opción de compartir pantalla. Ahí está. Somos nuevos en esto, por si acaso, así que sí. Nos pueden disculpar si es que cometemos algún error. Entonces, ahí les estamos mostrando la página web del Guardián de la Salud. Así se ve en un computador. Estamos desde un computador ahora, un poco distinto, pero muy similar, la vista desde un celular. Se ve solamente la parte de arriba y el menú es más resumido y se ve solo el artículo. Y aquí está, me puedes buscar bajo ese título, coronavirus, el contagio no existe. Y este artículo es bastante extenso, pero explica en el fondo si uno está preocupado de este tema, cuál es la visión de la nueva medicina al respecto. Así que los invitamos a leer, y al final también hay un link a un documental, aquí al final, de Nueva Medicina Germánica, las 5 leyes biológicas. Este documental es larguísimo. Pero para estar en cuarentena, buenísimo. Claro, en vez de ver pura entretención, que también sea educativo la cosa, es principalmente en alemán, pero no está doblado y con subtítulos en español. Así que muy buena opción. Ya. Metámonos en materia. ¿Qué te parece? Por supuesto. Ya, vamos ordenadamente. Estoy saludando aquí a amigos que ya nos están mandando saludos a través de Facebook. ¿Sí? Sí, así que un saludo, amigos, a todos los que están viendo esta transmisión. Y espero les guste y les resuelvan muchas dudas. Bueno, y obviamente esperamos sus consultas. Yo sé que hay muchos que tienen consultas por ahí. Ya. Bueno, estaremos atentos entonces a las preguntas. Pero partamos con una introducción un poco de a qué nos referimos con enfermedades del sistema respiratorio, específicamente bronquitis y la neumonía.
Bueno, obviamente nos referimos a las enfermedades o nos referimos a los conflictos en el lenguaje de 5 leyes, a los conflictos que afectan directamente los órganos que están relacionados con el procesamiento del oxígeno, ¿ya? Del aire que respiramos para poder llevar a cabo nuestra vida normal, ¿ya? Eso puede incluir también me están llamando. También puede incluir, por ejemplo, aumentar el ritmo cardíaco y aumentar la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque necesariamente para aumentar la capacidad cardiopulmonar, obviamente el ritmo cardíaco tiene que aumentar y tiene que aumentar el flujo sanguíneo para darle la capacidad a las células de que aumenten su función o se multipliquen, ¿ya? Y esa multiplicación, obviamente, si este virus durara muchos meses, podría concomitar en un carcinoma o en fibrosis pulmonar, porque obviamente van a estar en constante conflicto los que estén viviéndolo, como una amenaza a la vida. ¿Ya? Entonces no lo van a solucionar hasta que haya pasado realmente el peligro. Justamente, o sea, no habrá, de hecho la segunda ley habla de eso, o sea, no hay solución hasta que, o sea, no hay una segunda fase mientras no haya solución. Y la segunda fase suele ser... Y si hay solución y vuelve a caer, entonces se transforma en un conflicto que es de manera crónica, y ese conflicto crónico puede conllevar diferentes formas, por ejemplo la fibrosis, que sean como fibromas que se van formando porque aumentas el tamaño de un alveolo, lo detienes. Como la mayoría de nosotros estamos vacunados por el tema de la tuberculosis, no tenemos esas bacterias tuberculares que nos pueden ayudar a degradar eso. Claro, apenas nacemos ya nos comienzan a vacunar por entonces, eso. Obviamente sin degradación de ese aumento de los alvéolos pulmonares, entonces vamos a ir generando fibromas, vamos a ir generando tejido cicatrizal que son células que están ahí de más, entre comillas, ¿ya? Que tuvieron su función pero ya no tienen su función. Eso a la larga nos puede dificultar la respiración, el paso del oxígeno, y obviamente nos van a decir que tenemos un EPOC, ¿ya? Una enfermedad pulmonar obstructiva o oclusiva. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, EPOC. Esas son las iniciales. Bueno, lo que tú hablas me trae entonces la idea de que tal vez deberíamos compartir pantalla para ver el tema de las dos fases en más detalle, pero antes a mí me surge una duda. Al hablar de fibrosis, he estado en comunicación con algunos médicos por ahí que dicen que es muy interesante cómo en esto del coronavirus han reportado casos de personas jóvenes que no tenían síntomas de problemas respiratorios y que están diagnosticados con coronavirus y les detectan fibrosis. Es como que el coronavirus les hubiese generado una fibrosis muy rápido, y que eso es como impactante porque las fibrosis deberían ser graduales y con el tiempo. Entonces, como las imágenes parecen mostrar que tienen una fibrosis repentina, es como que les quemaran los pulmones. Así que ellos creen que esto es algo nuevo que se está viendo con este coronavirus COVID-19. Y yo decía, ¿y no será que estos jóvenes han tenido recaídas de muchos años? Han tenido esta fibrosis desarrollándose sin que se dieran cuenta, y que a través de su estilo de vida han podido mantener una buena capacidad pulmonar porque nunca han hecho deporte, entonces no se les manifiesta el asma deportivo y la dificultad porque son súper sedentarios. Y creen que son jóvenes y saludables y que respiran bien, pero no se dan cuenta de que han tenido una fibrosis hace años, y ahora que les detectaron el coronavirus, recién tomaron imágenes y vieron que estaba así. Bueno, yo creo que la mayoría de los jóvenes hoy en día, incluso los treintones o casi cuarentones como nosotros. Casi cuarentones, tengo apenas 30 años. Claro, entonces tú probablemente recibiste muchas más vacunas que yo, porque con 10 años menos tú tienes más vacunas, porque han ido incrementando el programa de vacunación, y pero a mí de no 4 me vacunaron tanto. Claro, porque tus padres eran mucho más estudiosos del tema y se preocupaban. Solo recibí algunas. Pero para ser bien certero, tendremos que revisar hoy en día a cuántas vacunas obligatorias está extendido el programa de vacunación desde el nacimiento hasta la enseñanza básica. Creo que yo había contado 12. Esas, con algunas de esas 12 diferentes,
son con una doble dosis o con una segunda verificación de la dosis y al final se transforman en muchas más. Así que igual es preocupante ese tema porque finalmente haciendo eso lo que hacen es adormecer o matar directamente microorganismos que viven con nosotros y que nos ayudan en la recuperación en muchos casos. Obviamente no estoy en contra de los antibióticos ni nada de eso cuando es necesario, porque obviamente con una infección respiratoria te puedes morir. Claro, lógico. No hay que tener exceso ni siquiera de nuestros ayudantes. Tampoco hay que ser como tan cegado y decir, no, voy a esperar que toda la naturaleza me cure cuando me quiebre una pierna. No se puede. Lamentablemente, ninguna de las situaciones en las que desarrollamos nuestra vida, incluso esta transmisión satelital o vía internet, es totalmente como el no 5G, natural. El 4G, 3G, todas las G que han ido incrementando nuestra exposición a la radiación también nos han afectado de alguna manera, pero no por eso las vamos a dejar de usar. O sea, no creo que sea el método volver a ser cavernícola. O tal vez sí, pero no lo voy a intentar ni no creo que ustedes tampoco. Así que en realidad hay que verlo de una perspectiva mucho más amplia y saber que pueden estar, todos los jóvenes tal vez están muy afectados de alguna manera en su organismo porque es inevitable que un niño tenga un miedo, porque le ladra un perro cuando va pasando con la mamá con un carrito por una reja y sale un perro y le ladra y es un susto mortal para el niño, porque no está mirando a su madre, porque la lleva en un carrito, en un coche, y obviamente siente un miedo tremendo, ¿ya? Esos son conflictos para un niño. Obviamente nosotros lo vemos de una perspectiva de un adulto y ya no es un conflicto. No han hay algunos adultos que sí es un conflicto. Bueno, hay algunos adultos que sí tienen traumas incluso con los perros. Así que incluso adultos podría ser. Pero eso quiere decir entonces que mi teoría de que existen muchas personas con fibrosis en sus pulmones sin tener aparentes problemas respiratorios graves y que cuando vienen a ser detectados con un supuesto virus y les vienen a tomar imágenes, ahí recién dicen, oh, el virus creó esto. Siendo que podrían haber tenido muchos años esto sin haberse dado cuenta. Exacto. Ya. Gracias por responder mi pregunta. Ya. ¿Quieres ver lo de las fases? Sí. Bueno, justamente eso es lo que pasa. Si tal vez buscaran todo el tiempo, se darían cuenta que es normal que todos tengamos un cierto grado de fibrosis en nuestros pulmoncillos. Pero tampoco es bueno andar haciéndose exámenes para saber eso. Y sería costoso e innecesario. Dentro de eso, como que la medicina preventiva tampoco debe exagerar, porque puede hacer más daño. Entonces te llevo a esta diapositiva de las dos fases para que expliquemos un poco más cómo es el proceso. ¿Te parece? Sí, claro. Sí, claro. Tanto entusiasmo. No se vaya a aburrir la gente. ¿Qué? Pues si quieres nomás, pues no es necesario mostrar estas imágenes. Si tú crees que no es necesario. No, pues les va a gustar. Ya. Entonces vamos a ahí. Compartir. Se me ocurre llamarme todo a la misma hora, por eso estoy preocupado. Pero no tienes la opción de desviar las llamadas como que no te puedan llamar. Eso, ya. Esta imagen, segunda ley biológica, sistema bifásico de las enfermedades. Así que les explico aquí, esto es normal, esto es eutonía o normotonía, que es el ritmo normal, de simpaticotonía, vagotonía, o sea, de actividad y de relajación, un ritmo diurno nocturno, en el día estamos activos, en la noche relajados. Eso es lo normal, pero luego aparece algo que el descubridor de estas 5 leyes biológicas, el doctor Reich Gerd Hammer, llamó un DHS, un conflicto, un estrés, algo con esas características de ser inesperado, traumante y además vivido en soledad. Entonces este DHS ocurre y entramos en la primera fase, que es evolución del conflicto, la fase de esfuerzo, tensión, estrés, huir o luchar, someterse o paralizarse, en el fondo simpaticotonía, claro.
simpaticotonía permanente, fase activa del programa especial, la fase de conflicto activo, fase CA, o sea, conflicto activo. Y ahí está en azul, toda esta imagen es azul y muestra como los picos de nerviosismo, de actividad del sistema nervioso simpático. Toda la evolución del conflicto, el tiempo que estamos pendientes de ese conflicto, preocupados, ansiosos y con frío. Por eso está en azul, porque el sistema simpático hace que se enfríen las extremidades, las palmas de las manos están frías y estamos como muy pendientes, tanto así que nos da insomnio, nos deja de dar hambre. Entonces de hecho eso tiene una lógica biológica, porque es un problema, algo que nos está poniendo en riesgo y debemos solucionarlo para poder sobrevivir. Entonces todo esto de que tengamos más energía, menos sueño, menos hambre, podemos enfocarnos en solucionarlo. Y por eso el objetivo es llegar a CL, la solución o conflicto lisis, que se resuelve el conflicto, se desintegra, se desaparece, se vuelve liso y entramos entonces a la recuperación. El cuerpo tiene que pagar la factura y ahí se llama vagotonía permanente o parasimpaticotonía, porque entra en actividad el sistema nervioso parasimpático. Es la fase de curación del programa especial, es una fase post-conflicto lisis, porque ya lo resolvimos y ahora ya estamos... el conflicto. Claro, el conflicto ya no está activo, pero ahora comenzamos con los síntomas. Es como el ratoncito que corrió en el documental de las 5 leyes biológicas, ese documental de 4 horas. El ratoncito está en el conflicto activo cuando está escapando del gato que se lo quiere comer. El conflicto para un ratón es toparse de repente con un gato que obviamente para el gato es su presa. Claro. Entonces obviamente es un conflicto de miedo a la muerte inminente. Ahí incluso teníamos una imagen al final de las diapositivas de la otra vez del tema del ratoncito. Que el gato, mientras está persiguiendo al ratón, el ratón, su solución de conflicto es cuando se mete ahí, el gato no se lo puede comer y queda a salvo. Exactamente. Pero ahí justamente se puede explicar también por qué no todas las personas viven los conflictos de la misma manera. Porque para el gato no es un miedo a la muerte del ratón. Claro, el gato está obviamente viviendo otro tema. El gato ve el ratón como una potencial comida. Por lo tanto, para él, si lo atrapa, obviamente soluciona su conflicto de miedo a morir de hambre, de inanición. Entonces, si no lo atrapas y no atrapa a otros 20 ratones que se le escapen... Es como la situación aquí abajo, de que el que persigue tiene que encontrar su presa, si no... Claro, para el ser humano es mucho más complicado. Hoy están llegando consultas. ¿Sí? Sí, así que Francisco, saludos, nos dice, ¿por qué es tan importante para el sistema inmune hacer deporte? Ya, vamos a salir de la pantalla. No, pero está bien eso. Pero después volvemos, Es que con la segunda ley yo siempre explico ese tipo de cosas porque obviamente el sistema inmune es una variabilidad, es una múltiples conjuntos de células que llámense glóbulos blancos, llámense, no sé, todo con citos, ya, blastocitos, eritrocitos y todos los citos, ya, y todas las células que son, de alguna manera, tienen una labor de limpieza y también coadyuvan al sistema circulatorio y viajan a través de nuestro torrente sanguíneo, de la linfa, ¿ya? Y obviamente tienen que tener cierta movilidad, ¿ya? Esa movilidad en un cuerpo sedentario no es muy buena, ¿ya? De hecho, hoy en día se sabe, y ustedes pueden buscar los últimos estudios, que la recuperación en estado de total reposo es totalmente lenta, es mucho más lenta, es como 10 veces más lenta que una recuperación activa. Entonces, ¿por qué? Porque así le damos movilidad al organismo, el organismo está hecho para moverse, a no ser de que tengas otro tipo de conflicto y tengas un problema de movilidad, pero si no te mueves, si no haces ejercicio, también dificultas la circulación y la circulación del sistema linfático. Entonces, obviamente todas estas células tienen dificultad en su movilidad.
Cuando tú trabajas los músculos, también tienes otra, o sea, no solo los músculos, sino que todo el sistema, se tiene que trabajar el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Entonces, te preparas de alguna forma para vivir ese tipo de conflictos. Cuando nosotros nos ponemos a entrenar, sobre todo con pesos muy pesados, y gente que quiere romper sus barreras de figura muscular, tiene que lamentablemente exponerse a pesos muy pesados, por eso están siempre tendientes a las lesiones. Entonces, esos pesos pesados nos generan un conflicto. De hecho, si tú estás en pleno entrenamiento, estás con tu sistema nervioso activo, a no ser de que lo estés haciendo muy mal y estés descansando en la máquina, no sé, 5 o 10 minutos, ¿ya? Eso no es un entrenamiento. Un entrenamiento requiere de intensidad para poder ser llevado a cabo de forma eficiente. Entonces, esa intensidad también acelera de forma intencional nuestro sistema nervioso, y el sistema nervioso simpático se activa, se acelera, y nosotros de forma intencional también causamos un conflicto rompiendo fibras musculares. Y las fibras musculares también tienen una función. Hoy en día se sabe que también son productoras de hormonas, y nuestro flujo hormonal también es un regulador del sistema inmunológico. Entonces es un modulador del cortisol y un modulador de la testosterona. Entonces nunca te vas a cargar mucho a un lado o el otro. O sea, el cortisol es cuando tu estrés genera altos niveles y tu sistema nervioso acelera demasiado. Eso es regulado por el entrenamiento deportivo. Y también es regulado la fase de recuperación, cuando la recuperación es demasiado dolorosa y demasiado inflamatoria. También es regulado porque tiene una directa relación entre el sistema hormonal, muscular y cardiorrespiratorio. Por eso es tan importante mantenerse en buen estado físico, ¿ya? Y sin embargo, vienen ustedes que inteligentes son estos tipos, que lo primero que hacen es cerremos los gimnasios. Siendo que es tan importante, tanto en la fase activa como en la fase de Bueno, digo que son inteligentes porque lógicamente esto tiene que sonar a pandemia, y aunque todavía siguen siendo mucho más los que mueren por resfrío y diarrea que los que mueren por coronavirus, sigue siendo pandemia por X motivos, ¿ya? Pero obviamente se están tomando todos los resguardos para que la gente se enferme más, ¿ya? Que esté en sus casas, que se estrese, que pelee con su familia, que no haga actividad física, por favor, no haga actividad física. Obviamente consuma comida chatarra, todo lo que sea enlatado y conserva, para que genere peor condición de su sistema inmune y todas sus células. Enférmese, ¿ya? Enférmese. Consuma productos envasados 100%. Pero el deporte no solo es importante en la fase de recuperación, sino también en el conflicto activo, ¿cierto? Claro, por lo que te decía. Obviamente nosotros como deportistas lo que hacemos es artificialmente... Voy a mostrar la pantalla. Sí, ahora. la segunda ley es súper importante para entender eso. Artificialmente lo que hacemos es generar una alza de cortisol en el momento del DHS. Cuando ustedes pueden ver ahí DHS, para nosotros es el comienzo de un enfrentamiento con las pesas, una carrera, con lo que sea que va a ser un deporte, ¿ya? Algo exigente. O algo exigente o excitante, como por ejemplo, no sé, tirarse en una patineta haciendo unas volteretas en el aire, o en una bicicleta haciendo un descenso, por ejemplo. Eso te va a provocar obviamente una especie de DHS. Aunque lo haga 10, 20, 30 veces, 40 veces, 1000 veces, tal vez siempre te va a generar el mismo DHS, porque es fuerte. Ya, ahí tú generas artificialmente un impacto en el sistema nervioso que te va a poner en un estrés máximo, con el cortisol a las nubes, y obviamente en un estado de alerta donde no te vas a poder caer porque te quedaste dormido. Pero es sano eso. En el fondo es bueno que nos estemos sometiendo a estos estrés y esfuerzo y tensión. Claro, porque lo estás preparando para futuros estrés. El tipo que se tira 50 veces en un descenso, en una bicicleta, la número 40 ya es mucho más capo en controlar sus niveles de estrés. Y obviamente ya el mismo organismo no lo ve como algo inesperado, ¿ya? Y está mucho más preparado y regula esos niveles de cortisol que sigan por las nubes, ¿ya? No le genera taquicardia ir bajando a toda velocidad.
¿ya? No le va a generar el mismo nivel de taquicardia, no es que no le provoque, pero eso lo va a ir regulando entrenamiento a entrenamiento. Claro, pero si nos enfermáramos, estuviéramos en la fase activa de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, estamos con pánico, con miedo, nos sentimos atacados por todo este corona pánico, y estamos viviendo esa tensión, estamos en la evolución del conflicto. Es porque no entendiste nada. No podemos dormir. Es que eso es ser humano, es ser humano sí. Porque tú estás preocupado por cosas que te pueden afectar. Entonces, si lo viviste solo en el hígado porque te afecta tu empresa, o si lo vives a nivel respiratorio porque te afecta, porque te sientes atacado en tu integridad física, estás viviendo un conflicto activo. Entonces, o lo puedes vivir en los dos también. Claro. Que es lo más terrible. Sí, pues se puede vivir dos conflictos. Entonces, esa evolución del conflicto, si tú te das cuenta que estás en esa evolución, que estás con un conflicto activo, ¿hacer deporte te ayudará a disminuirle la intensidad al conflicto? Sí, sí. Sí, porque vas a estar sintiéndote que biológicamente vas a hacer algo. ¿Ya? Tu cuerpo va a estar en movimiento y tal vez incluso despeje tu confusión mental que provoca el estrés inactivo, lo vas a poder ordenar cuando tu organismo se ponga al mismo nivel de actividad que tu estrés mental, y vas a poder ordenar tus ideas y tal vez se te ocurra algo para solucionar la situación. Entonces, el estrés inactivo es lo peor, ¿ya? Y obviamente la actividad física te va a ayudar a que ordenes este estrés y lo puedas enfocar. Yo he visto muchas soluciones de problemas de diferentes cosas en el entrenamiento. Por algo lo llaman que el deporte es como una terapia. De hecho, yo creo que debería ser una terapia que acompañe cualquier otra terapia. Entonces te puede llevar más rápido hacia la conflictolisis, la solución de tu conflicto, pero también puede disminuir la intensidad de estos picos de tensión. Claro, va a disminuir la intensidad porque lógicamente, como tú estás forzando a que el cortisol aumente, entonces por un sistema compensatorio vas a provocar por lo menos que a nivel muscular y cardiorrespiratorio baje la tensión. Obviamente para eso tienes que estar consciente de alimentarte, porque si tu estrés es máximo no te va a dar ni hambre. Entonces tienes que alimentarte de forma terapéutica, porque si no, obviamente con el nivel de estrés que está teniendo esta persona, podría provocarse una autofagia o una caquexia terrible. Eso quiere decir que podría adelgazar mucho. Ya, se va a ir a las pailas y a querer los huesos. Claro, va a andar con una anorexia físicamente que no le da hambre porque está muy estresado. Claro, lo otro es claramente provocar estos picos de cortisol y obviamente también forzar a la recuperación. No podemos esperar que se recupere el cuerpo. Entrené, ahora voy a esperar que todo se solucione. No. Porque tus músculos van a entrar en la solución del entrenamiento que hiciste. Entonces, estás con un conflicto activo del tema respiratorio o hepático que te está afectando, pero estás en recuperación de otra cosa y eso hace que disminuya un poco la intensidad del otro conflicto. Son dos conflictos, ya. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el deporte? Que sí también ayuda al ejercicio cuando uno ya está en plena recuperación, en la fase calentita, con las manos calientes, con mucho sueño, mucha hambre, sin ganas de salir de la cama. Va a costar mucho hacerlo, ¿ya? Pero ayuda. Pero ayuda porque ahí no hay que agregar mucha intensidad, porque la intensidad, claro, aumentaría el cortisol de manera intensa, pero corta en el tiempo. Entonces, al bajarla, al entrar nuevamente en la solución, en la reparación, lo que vamos a hacer es aumentar los síntomas. Vamos a cargar los síntomas, o sea, no solamente tener fiebre, moco y baba, sino que ahora le agregar fiebre, moco y baba y dolor muscular. Entonces, la idea no es hacer en una reparación un entrenamiento. Fiebre, moco y baba es cuando afecta a nivel respiratorio. Te estoy dando un ejemplo. Figurativo. Bueno, ¿por qué baba? No sé, porque algunos ya, después de cierto tiempo. Bueno, claro, todos los síntomas de obstrucción respiratoria, de sentirse pésimo, de tener fiebre, y comienzan a dar las crisis curativas aquí, las epicrisis, y da frío, escalofrío. Una fiebre muy intensa, obviamente. Sí,
Entonces ahí vienen uno también se siente pésimo, pero hacer un pesadillas, poco pueden de tener. ejercicio, esforzarse por hacer ejercicio, ayuda a sentirse mejor. Sí, no hay que hacerlo de alta intensidad mientras uno está en una recuperación. ¿Ya? Incluso forzar la alta intensidad en una recuperación muscular puede llevar también a una lesión. Entonces, el cuerpo está mucho más propenso a una lesión. Poco, tratar de hacer ejercicio a un nivel que lo puedes tolerar, no te estás sobreexigiendo, como salir a recrearse con el ejercicio en esta etapa ayuda a que la recuperación sea más rápida. De hecho, hay estudios, ¿cierto? Que uno de nuestros autores favoritos estuvo publicando como en problemas de recuperarse de un tobillo esguinzado, hacer ejercicio, o sea, moverse. Peter Gotche en su libro de medicamentos. Medicamentos que matan y crimen organizado, él lo menciona. Sí. Menciona que había estudios y menciona algunos estudios, obviamente ponen la referencia, porque es un perito el gallo. Entonces él pone muchos estudios de referencia a que la recuperación en pausa o la recuperación en reposo es mucho peor que la recuperación activa. Ajá. Entonces, todo este objetivo de esta fase de recuperación, fase PCLA, fase PCLB, fase de post-conflicto lisis, después de haber resuelto tu conflicto, tienes como una crisis más o menos al medio, puedes tener varias crisis, y después sales al otro lado, te recuperas y vuelves a la normalidad. Eutonía o normotonía. Entonces, en todo esto, cuando uno entra en esta fase de solución de conflicto, especialmente en temas bronquiales, respiratorios en general, se puede llegar a tener una neumonía cuando uno además tiene concomitancia de otros problemas de salud, ¿cierto? Y aquí conviene hablar un poco de los túbulos colectores, ¿puede ser? Claro, la neumonía obviamente es una inflamación exagerada. Es una agravación mayor. Claro, es una agravación mayor, pero obviamente habría que ver el contexto en que se desarrolla. Sí, voy a salir de la pantalla. Lo más grave que nos aclara la nueva medicina es cuando se genera un conflicto de aislamiento o de refugiado, o también lo llaman de fuera de lugar, que me siento fuera de lugar, donde la gente se siente incómoda, donde se siente que no es su sitio. Entonces, por sobrevivencia, el organismo genera una retención de líquidos y genera también una retención de urea. Cuando pasa el tiempo, no solamente se traduce en retención de líquidos, sino también una retención de nitrógeno. ¿Y eso qué quiere decir en español? Retención de nitrógeno, que nosotros tenemos la capacidad de transformar el nitrógeno en ciertas proteínas que son fundamentales para sobrevivir. Entonces, la urea es una concentración muy fuerte de nitrógeno, ¿ya? Es un residuo de nitrógeno, ¿ya? Y se provoca, obviamente, por las proteínas que logran ser recaptadas por el organismo y son acumuladas junto con concentraciones de líquido que son provocadas por este conflicto de túbulos colectores. Entonces los riñones retienen la proteína, básicamente. Claro, retienen más proteína y obviamente filtran más agua, porque el agua es fundamental, el primer elemento básico. Entonces retienen líquido, retienen agua. Y con el tiempo pueden llegar. El cuerpo. Claro, y con el tiempo se puede llegar hasta retener nitrógeno para poder formular ciertas proteínas, ciertos aminoácidos que son esenciales. Ya, pero eso ¿en qué afecta a los pulmones? En la neumonía. Claro, porque si tú te estás recuperando, sea de pulmones o sea de bronquios, o sea de cualquier otra cosa en realidad, cuando te estás recuperando específicamente de los pulmones, con un conflicto de túbulos colectores activos, con un conflicto de refugiado o de fuera de lugar activo, sentirse como bajo ataque, va a generar una retención de líquido muy grande. Dependiendo de qué tan mal me sienta en esa situación, va a retener mucho más líquido. Por lo tanto, el tamaño de la zona en recuperación va a aumentar, y eso va a aumentar todos los síntomas. Va a aumentar la temperatura, va a aumentar la inflamación, el dolor, las molestias, va a aumentar la flema, va a aumentar el flujo de sangre si es que hay. En realidad va a aumentar todos los síntomas de recuperación
Y eso va a ser interpretado como una agravación de la enfermedad, y es una agravación de la enfermedad, porque no debiéramos caer en ese tipo de conflictos. Pero lamentablemente una de las medidas más drásticas que toman en la medicina tradicional o no tradicional, es en la medicina alopática, es tomar a esta persona que está en una recuperación de pulmón o de bronquio y llevarla a aislamiento. Entonces, justamente un conflicto de aislamiento, conflicto refugiado, conflicto fuera de lugar, o de sentirme absolutamente solo, abandonado, claro. Conflicto de abandono también se llama. ¿Ya? Tiene múltiples sinónimos, pero creo que entienden la idea. ¿Ya? Ese conflicto aumenta la retención de líquido, y la retención de líquido aumenta el dolor, la inflamación, entonces las dificultades respiratorias y obviamente se agravan. Se va a agravar todo. Entonces, lo más probable es que la persona deja de orinar muchas veces cuando está con este conflicto. Claro, y le da mucha sed. Tienen sed, toman agua y no orinan muy poco. Entonces, obviamente aumenta la recaptación de los líquidos a través del riñón. Eso es una hiperfunción, a pesar de que le dicen que es una falla renal, pero en realidad no es ninguna falla según la nueva medicina. Claro. Está diciendo el organismo, te voy a hacer sobrevivir porque necesitas agua en este ambiente hostil. Entonces, obviamente es una forma muy diferente de verlo. Sí, la nueva medicina germánica ve todo al revés. Prácticamente, de hecho hay un libro que pueden descargar que se llama Medicina Patas Arriba, está liberado en internet, y ahí explica cómo Hammer pone todo de cabeza, pero también lo hace de una forma muy científica. Si ustedes van a cada partecita del riñón, la función que retiene líquidos, el órgano que retiene líquidos se llama túbulo recolector renal. Entonces, obviamente, es el que recolecta, que filtra, que pasa, luego de pasar por la filtración, recolecta el líquido que pasa por ahí, y hay una parte que envía a la orina y otra que devuelve a la sangre. En ese tubo es donde se produce la recaptación de líquidos, el aumento de volumen del líquido. Ese tubo es el que, en vez de mandar hacia la orina, todo lo retiene, todo lo manda de vuelta a la sangre. O casi todo. Dependiendo de la gravedad de la intensidad. Claro, la intensidad del conflicto, cada cual lo puede ver distinto. Y ahí es donde tenemos esta imagen característica del pez fuera del agua para graficar el conflicto de túbulos colectores. Bueno, ahí se pueden explicar mucho también cuando viajan, por ejemplo, porque a muchos se le inflaman los tobillos y no a todos, ¿ya? Claro. Y no a todo el mundo se le inflaman los tobillos en el avión. Son los que van como les gusta viajar y seguramente van en primera clase. Claro. Van felices, o simplemente van felices en el último asiento, pero felices porque van a ver a un pariente, o van de vuelta a su hogar. No tienen tanta retención, pero los que van a, digamos, a un lugar que para ellos es inhóspito o desconocido. Aquí estamos mostrando la imagen de este pececito fuera del agua, que es algo que realmente ocurre en la naturaleza. Sí, y es una graficación literal de cómo y el por qué uno comienza a retener líquidos, porque nuestros riñones, nuestros túbulos recolectores del riñón, reaccionan de esa manera, como un mecanismo de supervivencia, de captar todo lo esencial para la vida mientras estoy en un ambiente hostil, porque está la esperanza de que va a llegar la ola y me va a devolver a mi ambiente bonito, ¿no? Es que por ahí parece que está como el mar cerca, sí. Y el pez está aguantándose para reteniendo el máximo de líquido en cada salto que da. Cada salto trata de sobrevivir, tratando de llegar al mar. Y obviamente en cada salto que va está reteniendo líquido porque está tratando de que en esos saltos no se le acabe su aire. Es conflicto activo total. Entonces, túbulos colectores es una agravación de todo lo que te puede pasar. Cualquier conflicto que estés viviendo, si además tienes los túbulos colectores activos, el conflicto de los túbulos colectores, estás reteniendo líquido, estás orinando menos, entonces definitivamente eso es peligro, señal de alerta, y uno tiene que salir de eso. Eso se puede solucionar como fácil, ¿o no?
sea, se debiera poder solucionar fácilmente. No, o sea, depende de la intensidad del otro que haya afectado al otro órgano, pero obviamente evitando el conflicto de abandono, la fase siguiente debería ser mucho más llevadera. Entonces, demos ejemplos de qué se podría hacer para poder solucionar ese conflicto, porque tenemos que ir cerrando. ¿Qué? ¿Ya se nos pasó? Sí, se nos está pasando el tiempo. Oh. ¿Tenemos alguna otra pregunta para responder? Bueno, sí, pero creo que la respondimos, Daniela, aparte de los saludos que nos mandan. Sí, preguntó si podían haber dos conflictos, pero sí lo respondimos. Sí, Dani, creo que está respondido. No sé si quieres puedes volver atrás, pero sí, pueden haber más de un conflicto a la vez. Incluso pueden haber 3, 4. Como decíamos, este conflicto de túbulos colectores es muy común que acompañe otros problemas de salud, y yo creo que deberíamos cerrar un poco hablando de eso, del tema de los antibióticos y de los conflictos de túbulos colectores. Y yo también quería hablar de la prevención, pero hay más programas más adelante. Sí, vamos a tener que hablar de la prevención en otro programa. Pero tratar de cerrar con algo más práctico del por qué los antibióticos pueden ser buenos o malos, porque si la persona está con un conflicto activo, muy grave, y le dan antibióticos, y está grave porque tiene túbulos colectores, entonces si le dan antibióticos no va a solucionar ni aliviar nada, al contrario, los antibióticos son activantes, estresantes para el organismo. Entonces si la persona no está con sus manos calentitas, las palmas de sus manos calentitas, fiebre, no está con síntomas de recuperación plena, sino que tiene túbulos colectores, está con las palmas frías, los antibióticos solo van a arrasar con las bacterias normales y buenas del organismo. En ese sentido es bueno la campaña que están haciendo los médicos de evitar recetar tanto antibiótico, porque ahora hoy en día una tos y antibiótico, así que... Claro, entonces con eso podríamos concluir que estas neumonías que son virales son neumonías caracterizadas por tener túbulos colectores activos, porque no hay bacterias activas. Porque las neumonías virales, todos saben que no pasa nada con los antibióticos, o sea, es como que se te tiene que pasar con los antivirales, porque no hay un tema de actividad de bacterias. Entonces la persona o ha sido muy vacunada o no sé por qué no tiene una actividad de bacterias que debiera tener. Porque probablemente no tuvo una actividad de conflicto tan activa. O simplemente leve, que tiene un conflicto largo de baja intensidad que nunca ha solucionado y sigue con algunos síntomas, pero entonces, como por ejemplo la tos. Una neumonía que te va a matar generalmente tiene bacterias involucradas. Porque si hay muchas bacterias... Cuando hay riesgo vital siempre van a haber infecciones, obviamente. Entonces culpan el virus y después dicen que el virus debilitó para que llegaran las infecciones y las bacterias. Esa es como la explicación alopática, ¿no? Uy, tantas explicaciones alopáticas, y de hecho entre ellos mismos se están contradiciendo mucho ahora, porque demasiado expertos con algo muy nuevo. Entonces, de hecho hay gente que lleva 30 años investigando y todavía no se cree experto, y ahora todos son expertos en un virus nuevo que salió este año. Entonces, claro. Entonces cerremos con datos prácticos de cómo lidiar con esto que trajimos al tapete, el conflicto de túbulos colectores. ¿De qué manera podríamos ayudar a alguien que está, por ejemplo, en una neumonía hospitalizada? ¿Qué podríamos ir a hacer? Bueno, esa persona, primero que nada, tiene que buscar su lugar más íntimo, cómodo, reflexionar y decir, ¿saben qué? Yo quiero estar acá o acá. Quiero estar con tal persona. En mi vida estuve una vez hospitalizado y me encantó porque me atendían. Yo estaba feliz y no tuve ningún problema con los túbulos colectores, ¿ya? Hay gente que es así, que le encanta estar solo, Entonces no hable de usted, que es súper inusual. Hablemos de la gente que quiere su ser querido, que quiere a su mamá, su papá, su pololo. Que vaya la persona que tú más amas en el mundo y se meta a tu cama del hospital, porque no te van a soltar, lamentablemente, te van a hacer firmar que no te importa morirte. Entonces, que venga tu ser querido y duerma empiernado contigo, ojalá los dos lo más desnudo posible bajo las sábanas. Y ahí es probable que esa persona va a comenzar a orinar, se le va a pasar y va a salvarse. ¿Ya? Seamos prácticos, tenemos que despedirnos. Ha sido un placer y esperamos seguir con estas conversaciones, respondiendo dudas, que se atrevan a hacer más preguntas para la próxima. Aprovechen los que están en cuarentena, que pasen tiempo con sus familias, sus seres queridos. ¿Ya? Y un abrazo a todos los amigos que no hemos podido ver, no hemos podido entrenar.
pero ya nos veremos pronto y nos pondremos en la. Chao, chao.